la conferencia del profesor Alan Vargas. Él es abogado especialista en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales por la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia. Es magíster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, docente invitado en varias universidades para programas de pregrado y posgrado, autor de varias publicaciones sobre justicia constitucional y miembro de Latin Juris, el capítulo boliviano, y de la Asociación Boliviana de Estudios Constitucionales. El tema que abordará el doctor Alan Vargas es el control preventivo y represivo de constitucionalidad. Muy buenas noches, bienvenido, estimado profesor. Tiene la palabra. Muy buenas noches, estimado Damián. Un saludo cordial a todos los que nos siguen en esta transmisión. Espero que se me escuche con normalidad. Perfecto. Sí, muy bien. Entonces, bueno, un saludo cordial, decía, mi agradecimiento al director de Latin Juris por la cordial invitación para permitirme participar de este interesante diplomado sobre justicia constitucional, donde se han visto muy interesantes ponencias como las de ayer, por ejemplo, donde se ha hablado del caso Marbury versus Madison, la garantía jurisdiccional de la Constitución desde la perspectiva kelseniana. Es muy interesante entonces el desarrollo que se está haciendo y bueno, lo que queremos es precisamente aportar al estudio de estos temas que tienen que ver con la justicia constitucional, abordando el tema del control de constitucionalidad preventivo y a la vez represivo, ¿no? Entonces, vamos a comenzar dando algunas ideas muy básicas acerca de este tema. Podemos decir entonces, por ejemplo, que el control de constitucionalidad, podemos recordar, se caracteriza por ser un mecanismo, sea jurisdiccional o político, que tiene la finalidad esencial de garantizar la supremacía de la Constitución, así como también preservar la vigencia de derechos y garantías constitucionales a través de los mecanismos de tutela correspondientes. En este sentido, el control de constitucionalidad en general se divide para un mejor estudio, para una mejor comprensión, en distintos ámbitos como son el control normativo, el control competencial y el control tutelar. Y es precisamente dentro del control normativo donde podemos apreciar nosotros la subdivisión de este control de constitucionalidad entre control preventivo y control represivo, lo que se llama control previo y control posterior de constitucionalidad. Entonces, de manera general, podemos decir con algún diccionario jurídico que está circulando en Internet, que el control de constitucionalidad preventivo es el control que se va a realizar justo antes de que el precepto legal examinado entre en vigencia. Es decir, que se trata de un control que puede ser obligatorio cuando debe someterse al mismo por mandato constitucional o puede ser también facultativo cuando solo se lo realiza a petición de algún órgano o de alguna autoridad pública legitimada para aquello. Por otro lado, el control de constitucionalidad represivo se entiende como aquel control que se efectúa una vez que el precepto legal ya ha entrado en vigencia. Este control puede ser concreto cuando mide la constitucionalidad de su aplicación en un caso concreto y en caso de disconformidad con la Constitución, conduce a la declaración de inaplicabilidad de dicho precepto para ese caso. Pero también este control puede ser abstracto en la medida en que se analice la adecuación del precepto legal a la Constitución y pueda concluirse su inconstitucionalidad, entonces quedará eliminado o expulsado del ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, de esta manera es que muchas veces el control normativo llega a subclasificarse y es precisamente en el ámbito de la Constitución chilena que todavía se encuentra vigente, en donde se ha podido apreciar la existencia de este control preventivo y del control represivo de constitucionalidad
a través de las consultas que conoce el Tribunal Constitucional. Pero el tema no se agota en aquellas precisiones, sino que también existen algunos otros caracteres, otras nociones que es importante precisar a fin de diferenciar el ámbito de aplicación tanto del control preventivo como también del control posterior o represivo de constitucionalidad, todo esto en el ámbito normativo del control. Entonces, podemos decir de manera general que el control preventivo de constitucionalidad se configura generalmente como un proceso a través del cual el órgano competente, el órgano contralor de la constitucionalidad, va a realizar la revisión del contenido de un proyecto de disposición legal, no de una disposición legal como tal, sino de un proyecto de disposición legal dispuesto a entrar en vigencia precisamente para establecer la compatibilidad de esta disposición con los valores supremos, los principios fundamentales, los derechos y garantías constitucionales, así como las normas previstas en la Constitución. Y la característica esencial de este control preventivo es que se realiza justo antes de que finalice el procedimiento de la aprobación de esa disposición legal. Entonces, analizando un poco el carácter de este sistema de control, vamos a acudir a las ideas del profesor Osvaldo Gossaini, por ejemplo, que señala que precisamente este sistema funciona anticipándose a la puesta en actividad o la puesta en vigencia de una norma cualquiera, permitiendo que se revise su constitucionalidad antes de haber finalizado el procedimiento de su aprobación. Entonces, aquí podemos advertir también, como lo hace el profesor Frank Modern en su trabajo El control previo de constitucionalidad en Europa, que algunos especialistas en la materia han logrado sostener, han llegado a deducir que este tipo de control no merece la calificación de jurisdiccional porque se trata de un control exclusivamente político, tanto por el objeto del control, ya que está previsto para actuar sobre textos que aún no han entrado en vigencia, como también por los efectos que tiene este control, que no son precisamente reparar el orden jurídico infringido, sino más bien evitar la futura infracción. Entonces, esa es más o menos la perspectiva o la finalidad con la cual se configura el sistema de control preventivo de constitucionalidad. Ahora bien, ¿cómo es que se ha configurado el control preventivo en la legislación comparada? Para ello vamos a acudir a citar algunas de las disposiciones constitucionales más relevantes o que tienen alguna característica que nos puede ayudar a comprender la configuración de este control preventivo. Entonces, en el caso de Portugal, por ejemplo, el Tribunal Constitucional tiene competencia para ejercer el control preventivo de cualquier ley ordinaria que haya sido sancionada por la Asamblea de la República cuando fuese requerido por el presidente de la República. Entonces ahí, por ejemplo, existe una condición de legitimación previa para activar el control preventivo. En otro lado del mundo, precisamente en el ámbito europeo, en España, el control preventivo se ejercerá sobre los tratados internacionales justo antes de la aprobación de los mismos en el Congreso. Y esto se realizará a petición del gobierno o de cualquiera de las cámaras. Porque en el caso de España el control preventivo está exclusivamente dedicado al control de tratados internacionales, porque los demás casos atienden al control represivo de constitucionalidad. Ahora bien, en el caso de Colombia, ¿qué podemos decir? El control preventivo se efectúa antes de que el presidente de la República proceda a sancionar la ley, es decir, una vez que el Congreso aprueba el proyecto legislativo.
En efecto, la Constitución colombiana faculta a la Corte Constitucional para ejercer este tipo de control preventivo de manera obligatoria y automática. Entonces, esto podemos deducir que existe un mandato constitucional terminante para que el órgano encargado de control realice el control preventivo antes de la aprobación de la disposición legal. ¿Qué es lo que sucede en el caso de Ecuador? Para este caso vamos a acudir necesariamente a la Constitución ecuatoriana de 2008, que en su artículo 438 precisamente se refiere al control preventivo de constitucionalidad. Y en esta medida es que la Constitución ecuatoriana, por ejemplo, prevé para el control preventivo de constitucionalidad que efectivamente la Corte Constitucional en el Ecuador emitirá dictamen previo. Aquí está facultando a la Corte a emitir un dictamen previo y además vinculante de constitucionalidad en los siguientes casos específicamente. Primero, en el caso de tratados internacionales, previamente a su ratificación por parte de la Asamblea Nacional. En segundo lugar, las convocatorias a consultas populares de carácter nacional o a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados. Y en tercer lugar, las objeciones de inconstitucionalidad presentadas por la presidenta o presidente de la República en el proceso de formación de las leyes. Aquí llama la atención este último caso, en donde el presidente de la República, en el caso ecuatoriano, puede objetar la aprobación de una ley por presunta inconstitucionalidad. Y esto obviamente estará fundado en argumentos jurídicos que demuestren esa incompatibilidad, lo que supone, en otras palabras, un previo control político de constitucionalidad, por cuanto es un órgano político el que está determinando la presunta incompatibilidad entre una disposición legal con el texto constitucional. Al menos ese es el panorama en el caso ecuatoriano a partir de las normas de la Constitución. ¿Qué sucede en el caso de Bolivia? El control preventivo se va a realizar antes de que se apruebe el respectivo proyecto de disposición legal. Sin embargo, hay que advertir un aspecto necesario, y es que el control preventivo sobre los proyectos de ley, sobre la aplicación del derecho consuetudinario a un caso concreto y sobre la constitucionalidad de tratados o convenciones internacionales en cualquier materia, es potestativo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, no así imperativo, lo que significa que solamente se va a activar por decisión y voluntad de la autoridad que se encuentre legitimada para provocar este tipo de control preventivo. En el caso del presidente de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, solo puede formular la consulta si previamente una de las cámaras legislativas ha tomado la decisión de someter a consulta el proyecto de ley, a cuyo efecto aprobará una resolución por mayoría de votos. En cambio, algo diferente sucede en el control preventivo sobre los proyectos de estatutos o cartas orgánicas de entidades territoriales autónomas y sobre las preguntas de referéndum, que son o tienen el carácter imperativo, lo que significa que obligatoriamente deben ser remitidas ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para que esta instancia emita un pronunciamiento definitivo. Entonces, aquí podemos ver que en el caso de Bolivia, por ejemplo, el control preventivo es facultativo tratándose de la aprobación de leyes de carácter nacional, dado que dentro del procedimiento legislativo no está prevista la consulta, la necesidad de la consulta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Sin embargo, en algunos casos se ha visto la necesidad, o al menos las cámaras legislativas han creído necesario acudir previamente al Tribunal Constitucional Plurinacional para que se evalúe la compatibilidad de la disposición legal
que se estaba discutiendo en el seno de la Asamblea Legislativa a fin de que tenga un respaldo constitucional por parte del órgano máximo de control de constitucionalidad en el país y así de esta manera poder proseguir la aprobación de la disposición legal. Aunque claro, en otros casos ha sucedido que algunos representantes nacionales han creído que este control preventivo ya era parte o era un paso ineludible dentro del procedimiento legislativo, lo cual no está previsto de manera expresa, aunque sí se ha visto la necesidad de que se sitúe de esta manera el control preventivo dentro del procedimiento legislativo de aprobación de disposiciones legales que tienen alcance nacional, no solamente por su importancia o el ámbito de aplicación que van a tener, sino porque precisamente la Asamblea Legislativa es un centro de discusiones en donde no necesariamente todos van a estar de acuerdo y habrá un tercero dirimidor, es decir, la necesidad de acudir a un tercero dirimidor, en este caso el juez constitucional, que emita su pronunciamiento a fin de respaldar lo actuado o lo expresado por la Asamblea Legislativa en la disposición legal. Entonces, de ahí podemos deducir, por ejemplo, la importancia que tiene el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional en el caso de Bolivia. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo que persigue este control preventivo de constitucionalidad? El objetivo es básicamente evitar el nacimiento de disposiciones legales cuyas normas sean contrarias o incompatibles con la Constitución, evitando así la aplicación y la vigencia de normas que claramente o manifiestamente puedan resultar inconstitucionales. Además de ese objetivo general, también se pueden deducir algunos objetivos concretos y específicos que tiene este control preventivo de constitucionalidad. Así, por ejemplo, entonces, además de este objetivo general, está también el objetivo, la finalidad de constituirse en un mecanismo para el ejercicio de los controles interórganos o los frenos y contrapesos del Ejecutivo hacia el Legislativo, en la medida en que eventualmente se otorgue la legitimidad a aquel para plantear la acción de control preventivo. Por otro lado, también hay que considerar que este control preventivo se constituye en un mecanismo de frenos y contrapesos de carácter jurisdiccional hacia el órgano legislativo, dado que es un órgano jurisdiccional el que va a determinar o va a pronunciarse acerca del trabajo realizado en la instancia legislativa. Y finalmente, este control preventivo como mecanismo de control de constitucionalidad se constituirá también en un control jurisdiccional hacia el mismo órgano ejecutivo, porque a través de este mecanismo el órgano de control va a revisar, en muchos casos, los tratados y convenciones internacionales que sean suscritos por este órgano ejecutivo para poder verificar previamente su compatibilidad con la Constitución. Entonces, esos son algunos de los objetivos esenciales que se persiguen a través del control preventivo de constitucionalidad. En resumen, entonces, el objetivo y finalidad esencial que persigue el control preventivo no es de reparar un orden jurídico que ya ha sido infringido, sino más bien evitar la infracción del sistema constitucional sometiendo un proyecto de disposición legal a una contrastación objetiva con las normas de la Constitución, lo cual obviamente ingresa dentro del ámbito de competencias que tiene el Tribunal Constitucional para verificar la compatibilidad de disposiciones legales, inclusive antes de que ingresen en vigencia. En el caso de Bolivia, este control preventivo de constitucionalidad se ha manifestado de manera muy clara en el caso de la Declaración Constitucional Plurinacional número 1, quebrado 2020, del 15 de enero, que está disponible en Internet. Con esos datos ustedes pueden encontrarlo, en donde se había consultado la constitucionalidad de 2 artículos de un proyecto de ley que estaba destinado precisamente a regular de manera excepcional la prórroga del mandato constitucional de autoridades electas
en ese momento formulada por la presidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa. Fue la que pronunció o más bien promocionó la consulta ante el órgano control de constitucionalidad. Entonces, en ese caso, en esa declaración, es que el Tribunal Constitucional Plurinacional hizo un desarrollo, un examen acerca del control previo de constitucionalidad de los proyectos de ley y a partir de las atribuciones a nivel constitucional y el procedimiento previsto en el Código Procesal Constitucional, pudo establecer, por ejemplo, que el control preventivo tiene la finalidad de activar los roles de control de la eficacia del bloque de constitucionalidad y de derechos fundamentales de manera previa a la vigencia de cualquier norma de carácter general. En base a esta teleología, precisamente el artículo 202 de la Constitución disciplina las consultas sobre la constitucionalidad de proyectos de ley y atribución esta que se encuentra enmarcada en el ámbito del control preventivo de constitucionalidad, para que precisamente sea el Pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional, en este caso de Bolivia, quien se pronuncie de manera definitiva. En esta declaración constitucional que traigo a colación precisamente para comprender los alcances del control preventivo de constitucionalidad en Bolivia, también se ha desarrollado un poco acerca de las características del control previo de constitucionalidad de proyectos de ley, en donde se ha explicado tanto la oportunidad como la legitimación con que se debe cumplir para promover este tipo de control preventivo. Y esta declaración constitucional de que les hablo es precisamente muy relevante en la medida en que también, además de hacer esas precisiones que acabo de mencionar, se hizo referencia a la interpretación según la Constitución Política del Estado y según el Código Procesal Constitucional en consonancia con la jurisprudencia constitucional. Entonces, en esta declaración constitucional se hizo una exposición acerca de la laguna jurídica y su entendimiento, los criterios de interpretación previstos en la Constitución y en el Código Procesal, así como también se hizo precisiones importantes acerca del significado y alcance de lo que es la interpretación constitucional a través del criterio del tenor literal de la norma, así como también la interpretación a través del criterio de la voluntad del constituyente, esto a partir de la configuración del artículo 196 constitucional, pero también se hizo referencia a la interpretación sistemática de la misma Constitución Política del Estado sobre la base del principio de unidad de la Constitución. Entonces, esta declaración constitucional es importante en la medida en que nos muestra de qué manera se ha configurado en el caso de Bolivia el control preventivo de constitucionalidad y también cuáles son los criterios y principios predominantes para realizar la interpretación constitucional en el contexto específicamente boliviano. Entonces, ese es un apunte aparte que quisiera hacer respecto al control preventivo de constitucionalidad en el caso de Bolivia. Ahora bien, como hemos visto en la legislación comparada, se puede ver también algunas muestras de cómo se ha configurado el control preventivo de constitucionalidad. Así, por ejemplo, podemos hacer referencia al caso de la Corte Constitucional Colombiana, que precisamente a partir de las normas de la Constitución ha logrado desarrollar un control preventivo amplio y un control preventivo restringido. En esta medida podemos decir, por ejemplo, que la Constitución colombiana, en este caso, establece varios mecanismos para la realización del control preventivo, los que por razones metodológicas podemos sistematizar en algunos aspectos centrales, como por ejemplo, por la vía del veto presidencial a las leyes aprobadas por el Congreso Nacional. Estamos en el caso del contexto colombiano. Otro caso será la revisión de las leyes estatutarias que se efectúe inmediatamente después de que el Congreso Nacional apruebe el proyecto.
Otro caso será el control automático y obligatorio de los decretos legislativos que dicta el presidente de la República como consecuencia de un estado de excepción o de sitio declarado por causa de guerra, crisis interna o cuando el orden económico y social del país se encuentra gravemente alterado. También existe el caso en que se produce el control previo de constitucionalidad en caso de revisión previa de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueban, a cuyo efecto el presidente de la República debe remitir a la Corte Constitucional, de acuerdo a la normativa colombiana, dentro del plazo legalmente establecido, tanto el tratado como la respectiva ley que refiere su aprobación. En el caso de Colombia es importante y es interesante cómo se ha desarrollado el control previo de constitucionalidad. En esta medida, por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana en su sentencia C-252/19 ha establecido, por ejemplo, una noción muy general acerca del control de constitucionalidad de tratados internacionales y su ley aprobatoria, cuando ha dicho, por ejemplo, que el control de constitucionalidad sobre los aspectos formales en esta fase del procedimiento implicará que la Corte verifique, uno, la validez de la representación del Estado colombiano en la negociación, celebración y la firma del tratado internacional. Segundo, verificará también si la aprobación de este instrumento debía someterse a consulta previa y en ese caso, si ésta se ha llevado o no a cabo. Y tercero, también podrá verificar si dicho instrumento internacional fue aprobado por el presidente de la República y también sometido a consideración del Congreso. Estamos en el caso de Colombia. Por otro lado, también la Corte ha tenido oportunidad de manifestarse acerca del alcance del control de constitucionalidad de tratados internacionales y también señala en otra sentencia, en este caso la 764/02, en donde dice, por ejemplo, que la Corte Constitucional es competente para revisar este instrumento internacional y su ley aprobatoria, dado que se trata de un control completo y automático de constitucionalidad sobre el contenido material de la convención, en este caso del instrumento internacional, y de su ley aprobatoria, así como de la regularidad de su trámite legislativo. Cuando hablan de regularidad, están hablando de constitucionalidad en el trámite legislativo. Y precisa también la Corte que el control tiene un carácter preventivo en tanto que a pesar de ser posterior a la sanción de la ley respectiva, es decir, a pesar de que existe ya una ley que ha aprobado o sancionado la aprobación del tratado, es previa al perfeccionamiento del instrumento internacional en la medida en que se debe verificar la compatibilidad del instrumento internacional con el texto constitucional. En el caso de Colombia, lo que obviamente es un dato resaltante. Este es entonces un caso de control preventivo de constitucionalidad amplio que se presenta tanto en Colombia como también en Costa Rica. Y Bolivia no se queda atrás, dado que el control preventivo también es amplio por cuanto comprende un conjunto de disposiciones legales que por razones metodológicas podemos señalar de la siguiente manera. De acuerdo a la normativa vigente, entonces, en el contexto boliviano, el Tribunal Constitucional Plurinacional está habilitado para realizar el control previo de constitucionalidad en los siguientes casos. Primero, el control sobre proyectos de ley que se ejerce a consulta realizada por el presidente del Estado, el presidente de la Asamblea Legislativa, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia o el presidente del Tribunal Agroambiental. Otro caso será el control sobre la constitucionalidad del derecho consuetudinario aplicable a un caso concreto que es ejercido a consulta de las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Esto en mérito del control plural de constitucionalidad que se ha implementado a partir de la aprobación de la Constitución del año 2009. Un tercer caso será el control de la constitucionalidad de los tratados y convenios internacionales. Ojo que estamos hablando de tratados en cualquier materia, que es ejercido a consulta planteada por el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional
previa resolución camaral aprobada por mayoría de votos durante el procedimiento legislativo de la ley que aprueba el tratado o convenio internacional. Otro caso será el control sobre los proyectos de estatutos o cartas orgánicas de las entidades territoriales autónomas que se ejerce a consulta realizada por la respectiva Asamblea Legislativa Departamental o en el caso de los consejos municipales. Otro caso es el control sobre las preguntas del referendo que se ejerce por el personero legal del órgano constitucional que ha convocado al referendo, sea a nivel nacional, departamental o municipal. Entonces, tanto las normas de la Constitución colombiana como de la Constitución costarricense, así como también la Constitución boliviana, establecen la posibilidad de un control preventivo amplio en la medida en que existe un cúmulo de atribuciones que permiten al órgano contralor de constitucionalidad realizar esta compatibilización del proyecto de disposición legal frente a las normas de la Constitución. Este es un ejemplo del control preventivo amplio, decimos, porque existe también un control preventivo restringido. Esto de acuerdo a la configuración que tiene, por ejemplo, la Constitución española y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de ese país. Y es que precisamente según la legislación española, el control preventivo se ejerce solamente sobre los tratados internacionales y no alcanza a las leyes u otras disposiciones legales, las que solamente podrán ser sometidas a control constitucional en la vía correctiva o posterior. Es lo que denominamos control represivo de constitucionalidad. Entonces, ahí hay una diferencia, una subclasificación entre lo que es el control preventivo de constitucionalidad, dado que este puede ser muy amplio a partir de la configuración de las constituciones latinoamericanas que acabamos de mencionar, como también puede ser muy estrecho o muy restringido a partir de las normas de la Constitución española. Pues bien, en esta medida, entonces, ese es un pequeño detalle acerca del control preventivo de constitucionalidad. Ahora nos vamos a referir al control represivo o posterior de constitucionalidad. Y para ello vamos a precisar también algunos conceptos generales. Vamos a decir, por ejemplo, que el control correctivo o posterior de constitucionalidad se configura generalmente como un sistema a través del cual el órgano competente realiza el control de las disposiciones legales en vigencia para establecer la compatibilidad o la incompatibilidad de sus normas con las de la Constitución, con el objeto principal, eso sí, de sanear el ordenamiento jurídico del Estado, de manera que pueda anular y retirar del ordenamiento jurídico toda norma que sea contraria a los valores supremos, principios fundamentales, derechos y garantías constitucionales. Se trata de un control correctivo porque se ejerce una vez que ha sido ya sancionada y puesta en vigencia la disposición legal que se estaba discutiendo en el Congreso o en la Asamblea Legislativa según corresponda, para que en caso de establecerse su incompatibilidad con la Constitución, se pueda corregirla por la vía interpretativa, salvando lo favorable y restringiendo lo odioso, o en su caso anularla, retirándola del ordenamiento jurídico. Entonces, este tipo de control correctivo o posterior, o también denominado represivo de constitucionalidad, se realiza esencialmente por dos vías. Primero, por la vía directa o abstracta, como también por la vía indirecta o concreta, es decir, vinculada a una cuestión judicial o administrativa. La vía abstracta es aquella en la que el control no está vinculado a un caso concreto, es decir, cuando la necesidad de solicitar el control no nace de la aplicación de la disposición legal al mismo. Y la segunda, la constitucionalidad o el control constitucional concreto, es aquel en el cual el control está vinculado a un caso concreto precisamente. Es decir,
que la necesidad de pedir el control de constitucionalidad surge de la aplicación de la disposición legal a un asunto concreto, precisamente porque la decisión de ese caso concreto va a depender de la constitucionalidad de la disposición legal que se va a aplicar en los fundamentos de la resolución o que va a meritar la parte dispositiva de esa decisión judicial. Entonces, el control correctivo o represivo de constitucionalidad persigue determinados fines concretos, cuales son, por ejemplo, el control correctivo que tiene por finalidad preservar el sistema constitucional sobre el cual está estructurado todo el régimen democrático del Estado de Derecho, así como la plena vigencia y el respeto de derechos y garantías constitucionales. Esto a fin de garantizar que todas las disposiciones legales que rigen el ordenamiento jurídico del Estado estén necesariamente subordinadas a los valores, principios y normas de la Constitución a fin de resguardar su validez formal y también material. Por otro lado, el control de constitucionalidad en general y este control correctivo en particular tiene la finalidad de proteger los derechos fundamentales y las garantías constitucionales de las personas precisamente contra las decisiones del legislador en el ámbito normativo, así como también contra las decisiones del órgano ejecutivo en el ámbito reglamentario que puedan vulnerarlos al ser contrarias a las normas constitucionales. Entonces, el alcance que va a tener el control correctivo o represivo de constitucionalidad se va a extender hacia el nivel legal, así como también al nivel reglamentario. Además de aquello, como dice el profesor francés Luis Favoró, el control de constitucionalidad de las leyes cumple ciertas funciones conexas, como por ejemplo, contribuye a la pacificación de la vida política, dando la certidumbre a la oposición de que tiene un medio de hacer respetar por la mayoría los límites constitucionales. Así también asegura la regulación y autentificación de los cambios y las alternancias políticas, evitando un retorno del péndulo demasiado fuerte, susceptible de romper el equilibrio constitucional y canalizando además la oleada de reformas, dice el profesor, de la nueva mayoría. Además de todo aquello, este control correctivo o represivo llega a reforzar la cohesión de la sociedad política, como ha sido el caso de Estados Unidos. Y por último, va a desempeñar una función esencial de adaptación de la Constitución y de los textos constitucionales en aquellos casos en los que la rigidez de la Constitución se opone a revisiones demasiado frecuentes. Este es el respaldo doctrinal, teórico que podemos encontrar acerca de cuál es el fundamento del control correctivo o represivo de constitucionalidad. En ese contexto, entonces, el control correctivo de constitucionalidad tiene por objeto esencial la verificación no solamente del contenido material de la disposición legal que es objeto de control, es decir, de si el contenido de la disposición legal es compatible con las normas de la Constitución o no, sino que también implica una verificación de la forma y origen, es decir, de sus propias condiciones de validez. Esto significa que a través de este control correctivo de constitucionalidad se va a verificar si en la aprobación de la disposición legal se ha dado cumplimiento al procedimiento legislativo expresamente previsto en el texto constitucional, además de si emana del órgano competente establecido por la misma Constitución para la aprobación de la disposición legal. Sobre la base de esta explicación, entonces, podemos concluir también que mediante este control correctivo o represivo de constitucionalidad, se procede básicamente a un saneamiento del ordenamiento jurídico, como ya dijimos anteriormente, de manera que si a través del control se establece que alguna disposición legal o cualesquiera de sus normas es contraria al texto constitucional, será anulada y, en consecuencia, retirada del ordenamiento jurídico. O de otra forma, si la disposición legal contiene alguna norma que dé lugar a diversas interpretaciones, de las que algunas son compatibles y otras incompatibles con la Constitución, en virtud del principio de conservación de la norma, se desechará estas
últimas que son incompatibles para mantener solamente aquellas que sí son compatibles o que no chocan con la norma constitucional, que no le producen una afectación al contenido del texto constitucional a fin de resguardar la integridad de todo el sistema constitucional. Entonces, ahí las finalidades concretas que persigue el control correctivo o posterior de constitucionalidad son precisamente las que van a permitir un control mucho más claro, mucho más expreso, mucho más directo respecto a la validez de disposiciones legales. En consecuencia, para efectivizar este control represivo de constitucionalidad, necesariamente el órgano de control, el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional, deberá utilizar determinados parámetros para medir o para realizar el juicio de constitucionalidad, es decir, para medir la compatibilidad de la disposición legal frente a las normas de la Constitución. En consecuencia, los parámetros esenciales para realizar el control de constitucionalidad serán, primero, la misma constitución política del Estado. Esto implica, por supuesto, que el juicio de constitucionalidad debe desarrollarse contrastando las disposiciones legales, los actos u omisiones sometidos al control, es decir, que todo ello deberá compatibilizarse, contrastarse con las normas axiológicas, es decir, las que consagran valores supremos, principios fundamentales, en el caso de Bolivia y Ecuador, principios ético-morales. También deberán compatibilizar con las normas dogmáticas, es decir, las normas que consagran derechos y garantías constitucionales, pero también deberán compatibilizar con las normas orgánicas que regulan precisamente la estructura, organización y funcionamiento de todo el Estado. Un segundo parámetro para realizar el juicio de constitucionalidad serán las normas formalmente constitucionales, es decir, aquellas disposiciones legales que forman parte del bloque de constitucionalidad, como son las leyes orgánicas. En el caso de la legislación comparada, en el caso de Colombia, se entiende que las leyes orgánicas, así como también en el caso de Perú, si mal no recuerdo, forman parte del bloque de constitucionalidad, en virtud del cual precisamente el legislador ordinario está obligado a aprobar estas normas o leyes formales a través de una votación cualificada. En el caso de Bolivia, las normas que componen el bloque de constitucionalidad son, primero, la Constitución como norma jurídica; segundo, las normas de derecho comunitario; tercero, los tratados internacionales sobre derechos humanos; cuarto, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y quinto, los valores plurales supremos establecidos en la misma Constitución. Entonces, todo aquello implica un segundo componente del parámetro de constitucionalidad que se debe utilizar para medir la compatibilidad de una disposición legal frente a la norma constitucional. Y un tercer parámetro serán precisamente las declaraciones, los tratados, pactos, convenciones internacionales sobre derechos humanos a los cuales se hubiera adherido o ratificado el Estado respectivo. Y en el caso de Bolivia, en el caso de Argentina, en el caso de Perú, en alguna medida, estas normas internacionales referentes a derechos humanos forman específicamente parte del bloque de constitucionalidad, por lo que están inmersos dentro de ese segundo elemento que mencionábamos hace un momento. Entonces, esta es la forma en la que generalmente se manifiesta el control correctivo o represivo de constitucionalidad. Ahora bien, en el caso de Ecuador, podemos hacer una referencia muy general remitiéndonos a lo dispuesto en el artículo 436, que en sus numerales 1 al 4 establece este control represivo de constitucionalidad. En este artículo, además de declarar que la Corte Constitucional Ecuatoriana es la máxima instancia de interpretación de la Constitución y de los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado, se advierte que sus decisiones tendrán carácter vinculante.
Sobre esa base es que se le atribuye a la Corte Constitucional conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad por el fondo o por la forma contra los actos normativos de carácter general emitidos por los órganos y autoridades del Estado. También se le atribuye declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas cuando en los casos sometidos a su conocimiento concluya que una o varias de esas normas son contrarias a la Constitución. Y también se le atribuye conocer y resolver a petición de parte la inconstitucionalidad contra los actos administrativos con efectos generales emitidos por toda autoridad pública. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto administrativo, lo cual es, por supuesto, propio del texto ecuatoriano que, al menos en el caso de Bolivia, no se manifiesta en la misma forma. Ahora bien, ¿de qué manera opera este control correctivo o represivo de constitucionalidad? Precisamente la activación de la acción de inconstitucionalidad, en el caso de Bolivia, es la que permite el control correctivo o represivo de constitucionalidad. A este efecto de hablar de la acción de inconstitucionalidad, precisamente hace unas semanas atrás publicamos un trabajo acerca de lo que es la acción de inconstitucionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Y ustedes lo pueden encontrar ya disponible en Internet, dado que se ha publicado a partir del Observatorio de Justicia Constitucional en Iberoamérica, que obviamente coordino personalmente y que se ocupa de difundir temas constitucionales que son de interés para la región. En este trabajo hemos desarrollado un poco lo que es el control plural de constitucionalidad en el caso de Bolivia. Hemos visto algunas de las dimensiones del control de constitucionalidad y también hemos precisado los avances que ha tenido la jurisprudencia constitucional, pero también nos hemos referido a las maneras en que opera el control correctivo de constitucionalidad a través de la acción de inconstitucionalidad. En esta medida es que, por ejemplo, cuando hablamos de acción de inconstitucionalidad en Bolivia, podemos diferenciar una inconstitucionalidad de forma como también una inconstitucionalidad de fondo, de acuerdo al caso concreto en que se analice la cuestión. La inconstitucionalidad, entonces, que se puede demandar en el caso boliviano puede ser por la forma o por el fondo. En el primer caso, por la forma, cuando en la elaboración, sanción y promulgación de una disposición legal se infringe el procedimiento legislativo establecido en la Constitución. Y puede ser por el fondo cuando es el contenido de esa disposición legal el que directamente vulnera los mandatos de la ley fundamental. Esto en una línea jurisprudencial ya reiterada desde la primera época del Tribunal Constitucional en Bolivia. Pero otro es el caso de la inconstitucionalidad por omisión también, que si bien no está previsto en el texto constitucional boliviano, se ha desarrollado a nivel jurisprudencial a partir de la sentencia 66/2005, en donde precisamente por vez primera se ha fundamentado acerca de la competencia del Tribunal Constitucional para conocer los entonces denominados recursos de inconstitucionalidad por omisión normativa, habiéndose precisado que el control de constitucionalidad que la norma fundamental le encomienda al Tribunal Constitucional está referida a la sujeción por parte del legislador a las normas, principios y valores de la Constitución, tanto en el proceso de creación de normas como también en el contenido de las mismas. Esto significa que cuando el legislador no desarrolla el instituto constitucional que de manera precisa y concreta le impone la Constitución, o desarrolla este instituto de manera deficiente, de manera incompleta, de tal manera que el mandato constitucional se torna en ineficaz o de imposible aplicación por causa de la omisión o el insuficiente desarrollo normativo, entonces el Tribunal Constitucional tiene atribuciones para hacer el enjuiciamiento de constitucionalidad de esos actos,
disponiendo en su caso que el legislador desarrolla la norma constitucional que de manera obligatoria y concreta le impone la Constitución, lo que no puede darse cuando se trata de normas constitucionales programáticas. A partir de este entendimiento es que en las sentencias constitucionales posteriores, y vamos a citar por todas la sentencia constitucional 28, quebrado 2017, del 21 de julio, se ha podido realizar una sistematización acerca de la evolución de la jurisprudencia en materia de acción de inconstitucionalidad. En esta medida es que, precisamente citando el precedente de la sentencia 66-2005, se había establecido que cuando el legislador no desarrolla el instituto constitucional de manera precisa y concreta o desarrolla deficientemente esta normatividad, siempre que no se trate de normas constitucionales programáticas, la justicia constitucional podrá verificar que el mandato se ha tornado en ineficaz o de imposible cumplimiento por causa de la omisión o insuficiente desarrollo normativo. Posteriormente, en la sentencia 39-2006 se estableció, por ejemplo, que existe inconstitucionalidad por omisión legislativa cuando la Constitución le impone al legislador la necesidad de dictar normas de desarrollo y éste no lo hace. Por tanto, la inconstitucionalidad por omisión normativa se dará por una deficiente o incompleta regulación de un instituto que origina la ineficacia de la norma constitucional. Aquí, entonces, la jurisprudencia ya ha diferenciado entre lo que es una omisión legislativa como tal y una omisión normativa del legislador. En progresión de este entendimiento, la sentencia 81, quebrado 2006, identificó las dos dimensiones de la inconstitucionalidad por omisión, entendida como omisión legislativa cuando la Constitución impone al legislador la necesidad de dictar normas de desarrollo constitucional y éste no lo hace. Y por otro lado, la inconstitucionalidad por omisión normativa cuando el legislador emite una ley de desarrollo, pero que ésta es deficiente, es incompleta y origina la ineficacia de una norma constitucional. Ya más adelante, en la sentencia 117, quebrado 2013, sobre la base de lo ya desarrollado en la 139 del mismo año, se estableció la diferencia entre la inconstitucionalidad por la forma, la inconstitucionalidad por el fondo, la inconstitucionalidad por omisión y la inconstitucionalidad sobreviniente, inclusive, que generalmente se da en las situaciones de incompatibilidad manifiesta que se opera ante una eventual reforma del texto constitucional. Finalmente, la referida sentencia 139, quebrado 2013, ha descartado ya las omisiones o vacíos legislativos absolutos derivados del incumplimiento de un deber de acción previsto por la Constitución Política del Estado y consiguientemente también expresa la imposibilidad de efectuar el control de constitucionalidad en relación a los vacíos jurídicos, puesto que todo control de constitucionalidad requiere la existencia de una norma para efectuar el control constitucional respectivo. Ese era el entendimiento que se tenía en la sentencia 139, quebrado 2013, lo cual, por lo que acabamos de ver y explicar hace un momento, ha sido superado a través del entendimiento señalado en la Declaración Constitucional 1, quebrado 2020, en donde precisamente se realiza un control normativo de constitucionalidad sobre la base de una existencia de una laguna en la Constitución. En este caso, la prórroga del mandato de autoridades electas. Entonces, así de manera muy panorámica, tal vez, espero se me haya podido comprender la exposición y, bueno, agradezco nuevamente la oportunidad que se me ha brindado para participar del diplomado y en todo caso estamos atentos a las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Excelente, estimado doctor. Muchísimas gracias por su ponencia. Vamos con las preguntas. A continuación, Antonella Gil Betancourt nos dice, buenas noches, ¿qué tal ha funcionado en Bolivia el control represivo concreto ejercido a través de la consulta de autoridades indígena ordinario en campesinas? Bien,
Precisamente la consulta de la aplicación de las normas de derecho consuetudinario que realizan las autoridades indígenas originarias campesinas ha ameritado pronunciamientos extensos por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, en donde se ha referido al pluralismo jurídico como fundamento de esta interacción que se sucede entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina. Entonces, hay varias sentencias, principalmente la 50/2019, en donde el Tribunal Constitucional ha delineado ya los marcos esenciales para comprender el desarrollo del pluralismo jurídico en Bolivia y precisamente el desarrollo del control constitucional a partir de las normas de la Constitución. Muy bien, tenemos otra pregunta que nos dice si sería conveniente que pueda existir un control preventivo con una acción generalizada para que cualquier persona que observe que una norma que se proyecta para el ordenamiento jurídico pueda eventualmente demandar su inconstitucionalidad y evitar que esa norma entre en vigencia. Bien, la pregunta, según veo, está referida más a la legitimación activa que existe en el control preventivo de constitucionalidad. Y es que lo ideal, obviamente, sería que todos podamos participar promoviendo acciones de inconstitucionalidad respecto a los proyectos de ley del que tengamos conocimiento y que consideremos que pueda atentar a las normas de la Constitución. Sin embargo, la contrapartida de este tipo de funcionamiento del control de constitucionalidad deriva generalmente en el congestionamiento de los órganos encargados de realizar el control constitucional. Por ello es que en la mayoría de las legislaciones de Latinoamérica existen ciertas condiciones de legitimación activa para promover el control constitucional, tanto preventivo como correctivo o represivo. En consecuencia, si bien abriéramos la legitimación activa para promover la acción de inconstitucionalidad, esto podría tener otras consecuencias no queridas por el orden constitucional. Excelente. Muy bien, estimado doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio académico. En honor al tiempo, vamos a dar por clausurado la sesión de hoy. No sin antes, apreciado doctor Alan, invitarle igualmente a que pueda acompañarnos en el congreso que se desarrollará del 19 al 21 de octubre en la ciudad de Cuenca. Y pues naturalmente agradecer también por habernos acompañado en esta sesión. Muchas gracias por la invitación y por supuesto vamos a estar participando de ese gran evento, por supuesto desde Bolivia, brindando algunas impresiones que son de utilidad para estudio del derecho comparado. Una vez más, muchas gracias por la invitación para este diplomado. Un saludo cordial a todos los que nos siguen en esta transmisión. Bueno, un saludo.